a todos, vamos a explicar de una manera muy práctica y visual lo que hemos aprendido en la infografía sobre el sujeto y sobre la prueba de la concordancia, es decir, la prueba para reconocer cuál es el sujeto de la oración. Como veis, tengo aquí ya dispuesta la estructura con la que vamos a trabajar y también, como podéis ver, tengo distintas fichas de Lego que son las que nos van a ayudar a entender cómo podemos identificar el sujeto y cómo podemos identificar cuando cometemos los errores porque no estamos realmente identificando el sujeto original de la frase. Lo primero que quiero que tengáis en cuenta es que tengo esta estructura de Lego, como veis tiene 10 puntitos en toda la estructura. Esta va a ser el equivalente a una estructura oracional, es decir, a una oración. Si nos salimos con las fichas con las que vamos a trabajar de esta estructura, la frase estará mal. Toda la frase tiene que estar conjuntamente y bien preparada para que se estructure dentro de este elemento, que es la oración. Y cada una de las piezas con las que vamos a trabajar, estas de aquí, van a ser cada uno de los sintagmas o grupos que forman la oración. Así que recuerdo de forma muy rápida que la prueba de la concordancia es aquella prueba que nos sirve para identificar el sujeto, y lo que hacíamos es que lo que yo creo que es el sujeto bien puede aparecer en singular o bien puede aparecer en plural. Para ello lo que tengo que hacer es cambiar el número, si tengo en singular, cambiarlo a plural, y si lo tengo en plural, pasarlo a singular, y si el verbo cambia, es que ahí existe la prueba de la concordancia. ¿Por qué? Porque el sujeto y el verbo tienen que ir siempre la misma persona. Si el sujeto va en singular, el verbo irá en singular, y si el verbo va en plural, el sujeto irá en plural. Por tanto, vamos a ver los casos que tenemos aquí. El primer ejemplo que tenéis, veis que tenemos puesto Ana come pizza, y a cada uno de los elementos le hemos puesto una ficha de Lego. Ana le hemos puesto una ficha amarilla de 2 puntitos, el verbo come le hemos puesto una ficha blanca de 2 puntitos, y luego el predicado le hemos puesto una ficha azul de más puntos. En el caso del plural, Ana y Eva, hemos añadido una persona más, comen pizza. De nuevo, 2 puntitos para Ana y Eva, una ficha de 2 puntitos para el verbo, y la misma ficha que en singular para plural en el caso de pizza. Lo que vamos a hacer va a ser ir reconstruyendo cada una de estas frases. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer va a ser colocar el sujeto en nuestra estructura. Por tanto, lo que hacemos será poner el sujeto, Ana. Como vemos, la estructura oracional se mantiene correcta. La segunda pieza que voy a poner es el verbo, que está en singular, igual que Ana. Por tanto, lo ponemos. Segundo elemento, tenemos el sujeto, o lo que creemos que puede ser el sujeto, y el verbo. Ambos, como veis, están al mismo nivel y ambos tienen 2 puntitos porque los dos están en singular. Y después añado el complemento, en este caso pizza. Muy bien, como veis la estructura está totalmente completa. Tenemos Ana, come, pizza. Ana está en singular, come está en singular. Por tanto veis que tenemos la estructura de Ana, come. Las dos están en singular, es un igual. Vamos a ver el caso del plural. Tenemos las mismas fichas, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer va a ser incluir de nuevo. Aquí lo tenemos, Ana y Eva, en este caso son 2. El verbo comen está en plural, pero Ana y Eva y comen son lo mismo. ¿Por qué? Porque es la tercera persona del plural. Por tanto, es una pieza idéntica. ¿Veis? Y por último ponemos pizza, igual que en el caso anterior. Ahí va. Como veis, tenemos la estructura totalmente metida dentro de la oración. ¿Por qué? Porque está bien enraizada y bien estructurada. ¿Qué sucede, sin embargo, si nos vamos a los errores que solemos cometer? Vámonos aquí a verlo. Significa que yo tengo aquí Ana, tercera persona del singular, comen. Y como veis, he subrayado la N, porque comen es tercera persona del plural. Por tanto, entre Ana y comen no hay elemento equivalente, es decir, no son iguales. Uno está en singular, otro está en plural. Lo mismo sucede aquí. Ana y Eva es plural y come es singular. En este caso, tampoco son equivalentes. ¿Cómo representamos esto en nuestro elemento de piezas de Lego? Mirad, yo deconstruyo la frase, ¿de acuerdo? Recuerdo que esto era pizza, esto era comen, y esto era Ana y Eva. Muy bien, y aquí voy a quitar este y voy a quitar este elemento. Muy bien, voy a coger el ejemplo de Ana. Si yo digo Ana, que está en singular, y me voy a poner una pieza en plural, esta pieza y esta pieza son distintas. Por tanto, incluyo esta pieza que es nueva. Como son distintas, no tiene el mismo número de puntos. La incluyo en la frase. Bien, exactamente igual que hemos hecho antes. Y luego meto el complemento, pizza. ¿Qué sucede en este caso? Que el elemento se nos sale de la estructura oracional. ¿Por qué? Porque el sujeto y el verbo no son iguales, no tienen la misma cantidad de puntos.
Lo mismo nos sucedería si tuviésemos el ejemplo anterior. Ana y Eva come pizza. ¿Por qué? Porque esto está en plural y el verbo está en singular. Por tanto, vuelvo a recolocar todos los elementos para que lo veáis de nuevo. La prueba de la concordancia consiste en pasar el verbo, come o comen, al número contrario, es decir, si está en singular, pasarlo a plural, y si está en plural, pasarlo a singular. Si al cambiar este verbo y al cambiar lo que creemos que es el sujeto, el número cambia, evidentemente ese es el sujeto. Si no nos cambia, será cualquier otro tipo de complemento distinto. Pero si, repito, si nos cambia cuando yo lo que creo que es el sujeto de la oración me cambia cuando cambio el verbo, ese será el sujeto. Y lo hemos visto muy claramente con las estructuras del ego. Tenemos que tener el mismo número para tener el sujeto y el verbo. Si tenemos un número distinto en el verbo, la frase se nos descoloca.